Sandra Pascual. Un corazón herido cabalgando hacia el cambio. Créditos. Derecho de autor. Derechos de edición reservados. Derecho de autor Sandra Pascual. Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de estos. Parte cuarta. Espeleología. Mi interés por las cuevas viene desde pequeño, como ya he explicado. Se puede decir que empezó en la época que iba al colegio del Parque Welsh. Siempre me metía por todos los túneles y pasadizos que me encontraba y desde los 13 años comencé a leer libros acerca del tema. Ya a los 14 años empezó a ser algo más serio y comencé a interesarme por la espeleología deportiva. Intenté apuntarme en un club de espeleología, pero no me dejaron, porque tenía que tener más de 16 años o bien el permiso paterno, y como es lógico, mis padres no querían que yo practicara ese deporte. Mis inquietudes curiosamente son contradictorias: por una parte la transexualidad y por otra la espeleología, cosas que no pegan mucho. Se puede decir que mi afición por la espeleología estuvo dividida en tres partes. Aunque yo haré un relato completo, la separaré entre edades, ya que tuve dos cortes intermedios por diferentes causas que dejaré escritas. Parte 1, desde los 16 años hasta principios de los 17 años. Cuando cumplí los 16 por fin me pude apuntar, coincidiendo con mi cumpleaños, en la sección de espeleología del Centro Excursionista de Cataluña, situado en la calle Paradis, número 10, al lado de la Plaza de San Jaime. Era la época que estaba estudiando electrónica y comencé a hacer espeleología con ellos los fines de semana. Aún recuerdo mi primera salida en condiciones a una pequeña sima, conocida con el nombre de Avenc del Canti, situada en Corbera de Llobregat. Era una pequeña sima de 8 metros de profundidad que fue donde me enseñaron toda la parte técnica. Fueron mis primeros pasos como espeleólogo. Aprendí a utilizar los materiales y las técnicas necesarias para nuestra seguridad. Solíamos ir generalmente a los macizos del Ordal, de Sant Llorenç del Munt y Lovaig y del Garraf, que eran lo más cercano a Barcelona, y alguna vez al Pirineo, entre otros. Mi primera salida al extranjero fue a una cueva en el sur de Francia. No recuerdo exactamente dónde. Solo sé que necesitaba el pasaporte o bien un permiso paterno para poder salir del país, pero yo no lo tenía, porque mis padres no me dejaban ir. Era la época que me vigilaban tanto, así que decidí hacerme el permiso paterno yo mismo, imitando la firma de mi padre. Redacté la carta y la firmé por si me la pedían en la frontera, y me fui a la excursión tan contento y sin pasaporte. Gracias a Dios, en la frontera no nos pidieron nada. Al volver, averigüé que el permiso paterno no me hubiera servido para nada si me lo hubieran pedido. Simplemente no me hubieran dejado pasar, porque lo que exigían en la frontera a un menor era una carta firmada por un padre delante de la policía. Una vez en Francia, llamé a mi padre por teléfono y le dije: «Papá, te llamo desde Francia y no volveré hasta mañana». Así me salí con la mía y pude visitar la cueva. Era muy grande, plana y muy bonita, con un río subterráneo y muy largo. Estuvimos andando mucho tiempo. No llevábamos material mecánico en aquella ocasión, porque no hacía falta. Era pie plano. Recuerdo que caminamos 2 kilómetros 800 metros por el río hacia el interior de la cueva. El río estaba muy subido y no pudimos continuar. Si no, hubiera recorrido más de 3 kilómetros andando por el río.
Hicimos la topografía de la cueva hasta el lugar donde pudimos llegar. Luego tuvimos que pasar por una parte superior para poder volver a coger el cauce del río. Si el nivel del río hubiera estado un poco más bajo, hubiéramos podido hacer todo el recorrido en el mismo día. Un día en el Avenc dels Esquirols en el Ordal tuve mi primer roce con la muerte. Llevaba puesto un arnés de pecho utilizado para la escalada, porque ya que mi padre quería sobre todo seguridad para mí me insistió en que me comprara ese tipo de material. Lo hice, me lo puse y por suerte lo probé en el último tramo ya a la salida, porque si lo hubiera probado más al interior de la cavidad, en este momento yo no estaría escribiendo estas líneas. Pasó lo que tenía que pasar. A la subida la cuerda se me quedó aprisionada en el pecho. No podía respirar y me invadió la oscuridad, ya no podía ver nada aunque era de día. Desde arriba enseguida se dieron cuenta de que algo no iba bien conmigo. Reaccionaron y tiraron rápidamente otra cuerda y alguien bajó para liberarme. Solo recuerdo que aún permanecí en la base del primer pozo por una media hora más, recuperándome, para finalmente poder salir. A partir de aquí hay un primer corte que es cuando empezaría mi vida amorosa. Parte 2, desde finales de mis 21 años hasta mediados de los 23 años. Ya pasados unos meses desde mi ruptura con Inma, mi padre un día me dijo que habían abierto un club de espeleología a 3 calles de mi casa en la calle Secretari Coloma. Me faltó tiempo para ir a verlo y ese mismo día me fui a informar. Era el Espeleo Club de Gracia. En breve empezaba un cursillo de iniciación a la espeleología y qué mejor para reciclarme que hacerlo, así que me apunté. Ya aquí todo fue muy diferente. Yo era más mayor, tenía más experiencia y fui a caer en el mejor club que había en la fecha. El club no dependía de nadie, era completamente autónomo llevado por los mismos socios. Aquí se me marcó el antes y el después en la etapa por este deporte. La espeleología era más técnica, viajaba mucho más, ya que solíamos casi siempre ir al Pirineo de Huesca. Estábamos justo explorando lo que terminaría siendo el sistema de cavernas más extenso de España, tanto en longitud como en desnivel, era el sistema Arañonera. Los materiales también eran mucho más modernos y avanzados. Tal era mi interés que terminé cogiendo el cargo de bibliotecario. Más que decir que teníamos la biblioteca de espeleología más grande e importante de España con miles de revistas y libros tanto nacionales como extranjeros. En esta segunda etapa, el paso por la espeleología no fue muy largo, estuve unos 2 años. A partir de aquí hay un segundo corte causado inicialmente por temas de salud relacionados con una hernia discal que me apareció y después el pequeño descanso que me tomé ya coincidió con el inicio de mi siguiente relación. Parte 3, desde finales de mis 25 años hasta principios de los 29 años. A los pocos meses de contraer matrimonio. Nuestra relación se volvió muy tensa, así que la única forma de aligerarla era buscar un poco de espacio y fue cuando decidí volver a practicar la espeleología. Entretanto habían pasado unos 2 años sin tener contacto con este deporte, por lo cual volví a apuntarme en el último centro que estuve, el Espeleo Club de Gracia. Hice otro cursillo de iniciación pero nada más de la parte técnica. Durante este tiempo ausente, me encontré con muchas novedades, entre ellas que el propio club organizaba el Festival Internacional de Cine Espeleológico de Barcelona. También había en proyecto un libro dividido en 2 tomos.
titulado Grans Cavitats de Cataluña, libro con el que colaboré tanto a nivel de ayuda en la toma de fotografías como incluso como modelo en varias de ellas. Aquí ya hacía de monitor para los cursillos, así como daba charlas de espeleología técnica a los nuevos socios. Recuperé mi cargo de bibliotecario y seguí con la exploración del sistema Arañonera. En el sistema Arañonera, tuve mi segundo encuentro con la fatalidad a pesar de mi técnica. Una de las veces que fui yo no estaba al 100% y ya muy avanzada la exploración nos tuvimos que volver, porque yo ya no podía más. Bajé a la cima cuando no me encontraba en condiciones idóneas para ello y en eso que volvíamos. En uno de los tantos pozos intermedios que habían puse mal la maquinaria, la cuerda quedó suelta y al empezar a bajar, mi cuerpo cayó a plomo. De la velocidad que cogí en la caída se me apagó la luz de gas. Yo solo notaba que la bolsa que llevaba en la espalda pegaba golpes contra las rocas y me mantenía erguido. Yo con los guantes intentaba frenar la cuerda. Parte de mi vida me pasó por delante e Inma, mi primer amor, estaba ahí. Parece mentira que en ciertos momentos tu subconsciente te lleve hacia un camino u otro, hasta que toqué el suelo con un gran golpe. Seguramente mi rostro estaría pálido. No sé, no tenía un espejo ni en ese momento pensaba en ello, solo sé que ese pozo medía algo más de 20 metros. Para que se tenga una idea, es como un edificio de 7 plantas. Si esto mismo me hubiera ocurrido en el siguiente pozo, no creo que hubiera aguantado los 45 metros que este medía. Solo sé que algo o alguien no quiso que me quedara allí. Yo por estas fechas me había comprado una cámara de vídeo y el problema venía el día que quería filmar algo. Necesitaba muchas luces y cada luz su correspondiente batería. Eso significaba que para una hora de filmación se tenían que mover varias personas, una por foco y batería. Todo este material se tenía que subir a la montaña, bajar a la gruta y después volverlo a subir. Bueno, eran verdaderas aventuras. De estos casi 4, los 2 últimos tuve mi propio vehículo, y aprovechaba para hacer salidas más largas. En definitiva ya no dependía de otros. Había un amigo que por su horario de trabajo libraba todos los viernes al mediodía, así que aprovechábamos los dos para salir antes. Yo tenía mi Seat Ibiza, al cual le había puesto una plancha metálica para proteger el cárter, ya que hacíamos alta montaña y mi amigo tenía un Lada Niva 4x4. Así que una semana llevaba el coche él y otra yo. Me acuerdo que una de las veces que me tocó llevarlo a mí, decidimos ir a buscar una nueva zona de exploración también en Huesca, pero una valle completamente diferente de donde solíamos ir. Él había visto un mapa y en él marcaba un refugio para poder dormir, también marcaba el camino para llegar. Ese día salimos algo más tarde de lo normal, así que llegamos al desvío de la carretera que ya era de noche. El camino estaba ahí y empezamos a subir a duras penas. El coche subía, eso sí, solo se oían golpes en los bajos, pero el coche seguía subiendo sin problemas, hasta que al fin llegamos al refugio cuando era medianoche. Allí nos encontramos con un grupo de 4 chicos que estaban ya durmiendo. Nosotros cenamos y nos fuimos a dormir. Por la mañana, cuando nos levantamos, los chicos nos preguntaron con cara de asombro: ¿ese coche es vuestro? Nuestra respuesta fue: sí, claro, y su contestación: pero, ¿cómo habéis logrado subir con ese coche, si el camino es solo apto para un todoterreno?
pues este tipo de aventuras eran las que me corría cada 2 por 3. Podría llenar varias hojas solo con ellas, pero como el libro será largo, solo doy unas pinceladas. Ya en los últimos 2 meses de esta etapa, me vendí el coche, porque me fui a vivir a Londres. Allí contacté con un grupo inglés de espeleólogos, pero no tenía nada que ver con la organización que había en España. Allí eran solo unos cuantos amigos que se reunían en un pub y quedaban para salir. Allí tuve mi primera y última salida espeleológica. La primera vez que salí ya me tocó hacer un rescate. Solo ver que la seguridad para ellos era básicamente inexistente, fue cuando decidí tomarme una pausa mientras buscaba otro grupo de espeleología. Pero cosas de la vida, a partir de aquí ya tuve que dejar mi paso por la espeleología. Debido a que se me complicó la salud y pasé de una hernia discal a tener 3 y ya no pude seguir más en este deporte, el cual me exigía mucho esfuerzo físico. Mis intentos de escapada. Cada vez que la relación entre mis padres y yo se tensaba, yo pensaba en marcharme de su casa. Y como todo lo he hecho siempre de cabeza, cuando lo pensaba, lo hacía. Aunque luego la vida me lo iría impidiendo, muy a pesar mío. La primera vez que me fui de casa, yo tenía 14 años y estaba en 8º curso. Y todo por unas judías. Huir a Mallorca. A mí nunca me han gustado las judías blancas. Un buen día mi madre a mediodía me puso un plato de judías blancas para comer y como a mí no me gustaban, pues no me las quise comer. Llegó la cena y de nuevo mi madre me volvió a poner el mismo plato de judías y yo, pues, tampoco cené. Eso se prolongó durante 2 o 3 días. Aunque iba comiendo algo de pan y lo que pillaba, de hambre no me iba a morir, yo me sentía mal. Mis padres habían decidido enseñarme que un plato de comida, es un plato de comida y no se puede ni se debe despreciar. Yo no lo entendía así y a mí se me metió en la cabeza que mis padres no me querían. Y decidí que me iba de casa. Yo sabía que tenía algún dinero en el banco. Intenté sacarlo, pero no pude ya que con 14 años necesitaba la firma de mis padres. Mi abuela me había regalado un reloj de oro para mi primera comunión. Así que para conseguir dinero para poder marcharme de casa, cogí el reloj y fui a venderlo. Recuerdo que me dieron 14.000 pesetas y con ese dinero me compré un billete de avión para ir a Palma de Mallorca. Pude coger el avión y llegué hasta Palma de Mallorca sin ningún tipo de control. Hoy día sería impensable que a un menor no le pidieran documentación y le permitieran viajar en avión sin más. Antes se gozaba de una libertad que hoy en día se ha perdido. En casa, antes de irme, les escribí una nota y la dejé en mi habitación, donde les decía que me iba de casa y que no me buscaran. Cuando llegué al aeropuerto de Palma de Mallorca, yo no sabía bien a dónde ir. Cogí un taxi y le dije al taxista que me llevara a una pensión barata de la ciudad. Tenía poco dinero y tampoco sabía lo que iba a hacer. Llegué a la pensión, me instalé en la habitación, una habitación normalita. La pensión la llevaba una familia andaluza. Cuando llegó la hora de comer, me avisaron de que la comida estaba preparada y bajé al comedor. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi el plato? No me lo podía creer. Era un plato de potaje con judías blancas. Fue toda una lección para mí. Me bebí el caldo nada más. Las judías las dejé. Y salí después de comer a dar una vuelta por un paseo cerca de la pensión.
Me lo pensé bien y decidí regresar a mi casa. Total, para comer judías fuera de casa, para eso las comía en casa de mis padres. Llamé a mi casa por teléfono. Contestó mi madre, estaba llorando y le pregunté: «Mamá, ¿quieres que vuelva? Porque para comer judías fuera, ya las como en casa». «¿Dónde estás, hijo?», me preguntó ella. «En Palma de Mallorca». Y le añadí: «Ahora mismo me voy para el aeropuerto y cuando consiga el billete, te vuelvo a llamar y te aviso cuando llego». En el aeropuerto me pusieron en lista de espera, porque estaba el avión lleno. No tardaron nada en avisarme, en cuanto hubo el primer asiento libre. Llamé a mi casa, les dije la hora de llegada del vuelo a mis padres y me dio tiempo suficiente para comprar 2 ensaimadas gigantes de Mallorca para mis padres. Volví para Barcelona. Mis padres estaban esperándome en el aeropuerto y les regalé las ensaimadas. La duración de mi escapada no llegó a un día. Me fui por la mañana y por la tarde ya estaba de regreso. Pero eso sí, había aprendido una gran lección. Más vale comer judías calentito en el cobijo de tu casa, que no tenerlas que comer fuera y sin el calor familiar. Así lo quiso el destino. Como anécdota graciosa, comimos ensaimada por unos días y desde entonces nunca más me pusieron judías blancas para comer. La legión. La intolerancia por parte de mis padres respecto de mi tendencia transexual, generaba broncas, peleas y tensiones que me hacían pensar de nuevo en escaparme de casa. Yo sabía que necesitaba encontrar la manera y se me ocurrió alistarme a la Legión cuando cumplí los 16 años. Lo estuve meditando un tiempo, hasta que lo decidí y poco después fui a firmar por la Legión. Allí no se firma con tu firma, sino que se firma con tu huella dactilar. La huella quedaba plasmada en tu contrato con ellos, que es lo que es real. Firmé un viernes y el lunes tenía que ir a recoger mi billete a la estación de Sants para irme ya. Fui a preparar mi bolsa. Y en casa le dije a mi madre, que me iba a la Legión. Mi madre corriendo llamó a mi padre a su trabajo. Como mi padre había hecho la mili en el gobierno militar, en el mismo lugar donde yo había firmado, y lo conocían, les llamó enseguida y habló con ellos y les dijo que mi salud no estaba bien, que yo estaba bajo tratamiento médico y así logró que no me admitieran. Cuando yo fui a coger el tren, en vez de darme el billete, me comunicaron que yo no era apto para el servicio militar y me dijeron que volviera para mi casa, que no me admitían para El Salvador. Como los problemas con mis padres continuaban, yo seguía buscando la manera de poder ser independiente y salir de su casa. Esto me sucedió con 17 años. No sé a través de quién o por qué me enteré que existía la posibilidad de apuntarme como mercenario e irme a luchar a El Salvador o a Guatemala. Veía más factible El Salvador, así que me informé y el único inconveniente que había, era que yo me tenía que pagar el viaje y para eso necesitaba obtener el dinero primero. La única posibilidad que vi en ese momento para conseguir dinero en gran cantidad era jugando a la quiniela. Así que aproveché todo lo que sabía, aunque en aquel entonces lo hacía de forma inconsciente, para ganarla. Había fijado en mi mente que máximo en 3 o 4 sorteos me tenía que salir un resultado de 14 y así iba a conseguir mi dinero. Efectivamente así ocurrió. Jugábamos en grupo, con mis amigos del barrio. Entre todos poníamos el dinero para la quiniela y yo me encargaba de los números y de echarla.
Las primeras 2 o 3 semanas no ganamos, pero llegó la siguiente, que era la que tenía que tocar. Yo recaudaba el dinero los jueves porque había de plazo máximo hasta el viernes para echarla y pagarla. Esa semana yo ya tenía el dinero recaudado, pero faltaba mi parte. Como yo tenía mucho gasto, me pilló esos días que no tenía dinero. Así que le tuve que pedir a mi madre que me adelantara la paga del sábado al viernes, pero ella no quiso, porque me había peleado y discutido con ella un día antes. Ese viernes yo sabía que la quiniela me iba a tocar, pero no logré el dinero suficiente para echarla, así que tuve que devolver a cada uno su parte del dinero antes del sorteo, porque no alcanzaba para pagar el boleto. Lo peor es que dejé el boleto guardado en mi casa. Ese domingo estaba con un amigo viendo la televisión en un bar, cuando dieron los resultados de la quiniela. Al escucharlos, le dije a mi amigo: esa quiniela es la nuestra. Sabes que nos hubieran tocado un 14, y como era múltiple, más un montón de 13 y de 12. Luego lo comprobamos juntos. Fuimos a casa y efectivamente, nos hubieran dado unos cuantos millones. Yo me había empeñado en ganar el premio y salió, pero no pude cobrarlo. Quizás el destino me protegió así. Quizás hubiera ido al Salvador y ahora yo no estaría escribiendo este libro, porque me hubieran matado hace tiempo. La Guerra de las Malvinas. Yo ya era mayor de edad. Ya había cumplido los 18. Un día un amigo mío que trabajaba en seguridad, me comentó: ¿sabes que hay gente que se está apuntando para ir de mercenario a las Malvinas? Él conocía mis andanzas del pasado y sabía que me quería ir de casa de mis padres. Al día siguiente fui al consulado de Argentina para apuntarme. Tomaron mis datos, pero nunca me llegaron a llamar, ya que la Guerra de las Malvinas duró poco. Comenzó el 2 de abril de 1982 y acabó el 20 de junio de ese mismo año. No era mi destino. La mili. Curiosamente, después de todos estos intentos, me llegó el aviso para hacer la mili, pero como para entonces yo ya me había echado novia, ya estaba con Inma, hice todo lo posible para librarme, y me libré. Gracias al estado de mi salud.